Bueno, en esta ocasión nos pidieron que habláramos acerca del grupo de países que están llamando BRICS, constituido por 5 países en su origen. Las siglas BRICS quieren decir Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. BRICS. Estos países son producto de una reacción que tiene el mundo en la actualidad. Después de 2008, o en pleno 2008, tenemos crisis financiera mundial. Y decir crisis financiera mundial es decir crisis del sistema capitalista de producción. Después de padecer tanto durante el siglo XX de crisis diversas, rematando al final los últimos 30 o 20 años del siglo XX, rematando en neoliberalismo que se asume y se adopta como recurso de recuperación de esas crisis, sobre todo la que nace en los años 70 del siglo XX, se ve que desemboca en 2008 en una crisis mayor todavía que las que se habían presentado en años o en décadas anteriores, siendo que precisamente se había adoptado este neoliberalismo como recurso de recuperación y de restablecimiento del orden mundial en el mercado. Bueno, pues esto no sabemos cómo es que pudieron ponerse de acuerdo estos 5 países. Originalmente fueron 4. África del Sur se unió ya hasta 2010. Y este acuerdo lo vemos como si fuera una respuesta precisamente a esta trayectoria tan larga de crisis del sistema. Y pensando en que el desarrollo del sistema ha sido o ha tenido la característica de ser, por una parte, países desarrollados en el norte y países subdesarrollados en el sur. 7 países en el norte son los líderes económicos mundiales, siendo que el mundo entero tiene 200 países, ¿no? Solo 7 son los líderes. Y lo han sido desde mucho tiempo atrás, pero particularmente a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, donde se adopta un esquema de vinculación social y entre países soberanos, en donde unos son proveedores de materias primas y otros son productores de bienes manufacturados. Y en esta relación hay desigualdades muy severas que mantienen a los países del sur en un estatus de estancamiento y en ocasiones de elevada precariedad, y con soberanías políticas muy deterioradas o muy mal logradas, merced precisamente a esta vinculación con el norte. Tal parece que esto está en el fondo de la conformación de este grupo. Por lo menos así se ha venido interpretando últimamente, como que es el sur pobre frente al norte rico, ¿no? Ahora, esto ha ocurrido precisamente porque hay países del BRICS que sí han adquirido cierta fuerza y hasta cierta preponderancia económica que les permite precisamente diseñar estrategias. A su vez, se convierten en un frente que hace frente precisamente a los países líderes del norte, ¿no? Los países hegemónicos del sistema capitalista de producción. Pues a lo largo de una década completa, ya son 15 años, ¿no?, desde la idea original, han ocurrido diversos eventos que dan cuenta de cómo se ha venido fortaleciendo este grupo. No se ha disuelto, a la vuelta de 15 años no se ha disuelto. Y todo lo contrario, en una reunión muy reciente en agosto, a finales de agosto, se sumaron todavía más países. Ya no son 5, ya son 11 países. Y hay una lista de otros países que están interesados en pertenecer a este grupo de países del sur como requisito, pues, para enderezar sus soberanías y enderezar sus economías y romper, en parte, por lo menos, los lazos de dependencia que impiden su desarrollo. Bueno, pues esto es importante tenerlo en consideración porque si hablamos del desarrollo del sistema capitalista y de sus problemas, tenemos que por lo menos pensar en que existe la posibilidad de que estas hegemonías estén muy cerca de perder precisamente la preponderancia como líderes mundiales. En esto se ha insistido mucho en los últimos tiempos de que esto podría ocurrir.
Algunos dicen que no es eso posible. En algún video anterior llegamos a aventurar una opinión en el sentido de que el sistema capitalista busca siempre salidas a sus crisis para no desaparecer. Y pusimos como ejemplo a China, de que China era un experimento capitalista para salir al paso precisamente a la crisis que se presentó en los años 70 del siglo XX. Curiosamente, China, a partir de 1980, empezó a crecer de una manera asombrosa y alcanzó niveles de desarrollo que a la fecha la convierten en un competidor a nivel mundial del país más rico del mundo, Estados Unidos. Pero buena parte de la industria en China, como de otros países del este, proviene de los vínculos que estableció un Estados Unidos precisamente desde entonces, ¿no? Con inversiones cuantiosas de dinero en plantas productivas para desarrollar procesos productivos en la integración vertical de la industria, que era mucho más barato producir allá. Bueno, pues más barato producir allá ya se convierte precisamente en un recurso de salvamento de la crisis de los años 70 del siglo anterior. Pero es el momento en que China está en posibilidad de competir con Estados Unidos en materia de expansión y desarrollo de su industria y el comercio. Y es una fuerza que no se puede detener ya. Así lo han juzgado los expertos que analizan estos temas. Y es el momento en que vemos indicadores económicos de la economía mundial que nos ilustran cómo está batallando precisamente el occidente industrializado para enderezar sus economías en la actualidad. Aparece aquí la inflación, aparece aquí el manejo de la deuda de los países capitalistas. A diario se nos da información acerca del comportamiento de las tasas de interés y dan la idea de que tal parece que está pendiendo de alfileres el sistema, ¿no? Tan pronto le bajan la tasa de interés como le suben. Solo pensando en la inflación como el recurso que hay que corregir, el indicador que hay que corregir para enderezar la economía. Pero junto con esto, lo que ha venido apareciendo es un estatus en el que la inversión productiva, está en declive, está en declive. Suben tasas de interés y aparecen elementos que desincentivan la inversión. Baja la oferta de bienes, sube otra vez la inflación. ¿Cómo hacer para que esto se corrija? Es un asunto estructural muy poderoso que no se puede corregir con aspectos como la tasa de interés, ¿no? Y tampoco corrigiendo un elemento como la inflación. Puede modificarse el aspecto estructural. Ocurre entonces que los BRICS se reúnen y al grupo se agregan 6 países nuevos. Y son países que refuerzan precisamente el grupo, porque son países que tienen una oferta de petróleo que, según han dicho las fuentes autorizadas, equivale al 80% de la oferta mundial de petróleo. Y esas mismas fuentes agregan que precisamente el petróleo es la clave para interpretar lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Incluso países aliados de Occidente se adhieren al grupo BRICS. Y esos son precisamente países que tienen los volúmenes más altos de producción de petróleo en el mundo. Bueno, pues esto es un dato muy revelador de lo que puede ocurrir no tan a largo plazo, sino muy pronto, y sin tener que hablar aquí de la crisis en Rusia y Ucrania. Lo que tenemos como información de valor es lo que está ocurriendo en Europa. Allí tienen escasez de petróleo. Los precios de los energéticos para ellos han sido muy elevados y esto ha repercutido precisamente en el comportamiento de los precios de los bienes y servicios de consumo generalizado, o sea, la inflación. Lo quieren corregir con tasas de interés y por el otro lado tienen la dificultad para bajar costos
porque los energéticos les están saliendo muy caros. Y esto, según se ha dicho también por esas fuentes, es porque impusieron sanciones al principal abastecedor que tenían hasta hace poco, abastecedor precisamente de petróleo y gas. Bueno, pues esto es la encrucijada en la que están y nadie tiene claro cómo es que lo pueden enderezar, cómo pueden corregir esto. Es importante saberlo en estos términos porque si el PRIS crece es precisamente como este recurso que tiene el sistema de ir encontrando una vía de recuperación. Me refiero al sistema capitalista de producción, como si fuera pues esa salida de la que hemos hablado que siempre encuentra para salvarse como sistema. Vamos a hablar de esto en otra ocasión, porque hay mucho que decir acerca de estos vínculos del sur con el norte y las formas, cómo se están organizando las estructuras y cómo es que estamos en este momento. Veremos qué resulta en el futuro próximo. Por lo pronto esto es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches.